Bastaba un balón de fútbol para estar alegre, correr sin pisar las líneas, silbar para que los amigos salieran, tomar onces donde los amigos y que la mona de Pecas nos sonriera. Todo se hizo más complejo, o tal vez más complicado. Las redes, los medios digitales, la web, cambiaron y para siempre la forma de relacionamiento entre las personas. Los rumores y los chismes son el mejor ejemplo. Lo que ayer era una tarea paciente de esparcir un rumor a la salida de misa o en la fila de un supermercado, le ha dado paso a las redes sociales. Hoy cualquiera dice lo que quiera y todos estamos expuestos a una serie de dimes y diretes que viajan a velocidad de la luz sin mayor contrastación. Hoy no importa que sea verdad, lo que importa es que sea creíble. Y estamos en vivo con la presencia del ilustre Mauricio Liévano desde el estado de Nueva York en los Estados Unidos de América, y aquí este servidor Johans Adrián Peláez desde el sur de la Florida, Coral Springs. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Tanto tiempo? Hola, Adrián, ha pasado tiempo y han pasado cosas desde la última vez que nos vimos. ¿Cómo va todo? Bueno, aquí seguimos siendo atardecentes, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Sí. Aunque o todo ha cambiado. Es verdad, todo sigue cambiando, lo que no hemos cambiado somos nosotros. O quizás también sí hemos cambiado. O si no, tenemos que cambiar. Es como el dilema y como la encrucijada en que entramos relativamente hace muy poco. O sea, hace 2 meses, 3 meses estábamos pensando otras cosas, haciendo otras cosas, y hoy fue como si nos hubiéramos acostado y al otro día nos hubieran cambiado el mundo. Y sí, es como nosotros los seres humanos tenemos como un scope, como una visión a largo plazo de lo que somos y seremos, de alguna manera irremediable. Algunas cosas podremos cambiar, pero tenemos como un panorama por el que vamos a seguir caminando, y que te lo quiten y entrar en un ambiente de incertidumbre es extraño. A algunos creo que les causa pánico y paranoia. A nosotros, pues, que como buenos atardecentes no nos toca sino el tema del día que tú has propuesto, que es el siguiente. Sí. Y dígalo usted. Básicamente es como casi la paranoia y la necesidad de reinventarnos. Y entonces está como el dilema entre reinventarnos o rehacernos. Y entonces creo que la conversación también un poco puede venir por ahí. Es decir, nos ha entrado, no sé si con razón o sin razón, no sabría, como un afán de olvidarnos de todo lo que hacíamos hace 3 meses o hace 2 meses y convertirnos en seres totalmente diferentes. Y estamos ahí. Y yo hace poco escribía que dentro de poco ninguno nos vamos a reconocer entre tantos reinventados que van a circular por las calles, ¿sí? Entonces a mí personalmente digamos que me inquieta, no me preocupa, me inquieta el hecho de que exista como ese afán de borrar lo que somos para convertirnos en algo que de pronto nunca hemos sido, con todas las ventajas y también las desventajas que eso supone. Y tú lo no sé qué piensas. Que tú lo dijiste muy bien antes de comenzar a darle el botón de grabar, que más bien que reinventarse era reempezar. Y me recuerda las palabras hace un par de semanas que estuve conversando con
un amigo, Samuel Villegas, que él decía, es verdad, eso, todo el mundo se está reinventando, pero aquí lo que tenemos que es revolucionar. Y es como tú bien lo dices, reempezar significa, bueno, tenemos otras circunstancias, sigamos el camino. Ajá. Por ahí decía, el mundo puede frenar, pero la Tierra sigue dando vueltas alrededor del Sol. Es decir, lo importante, lo macro o lo cósmico o la naturaleza sigue su curso y nuestras circunstancias humanas, filosóficas, intelectuales, culturales son las que han cambiado drásticamente, porque creo que tampoco vamos a ser los mismos. Ajá. O no vamos a tener una normalidad, como también por ahí dijeron, la nueva normalidad, sino que todo ha cambiado aunque ligeramente, ha cambiado bastante para todo. Entonces sí nos toca reempezar nuevamente. Claro, pero la línea es súper delgada. Y mira que un poco, ¿qué nos ha pasado? Que de alguna manera hemos vuelto al origen, al valorar las cosas simples, al valorar el desayunar en familia, el valorar todas estas plataformas de Zoom, de las mismas, los Hangouts, todo. Nos ha entrado como un afán de reencontrarnos con un poco de gente. Yo hasta la semana pasada me reuní con un poco de amigos que hace 30 años no veía, que estoy seguro en otras circunstancias nunca hubiera pasado, ¿sí? Porque de alguna manera las circunstancias mismas y la paranoia, si se quiere, que tú lo decías ahorita también, la paranoia que ha desatado la pandemia nos empuja como a devolvernos, ¿sí? A devolvernos, a reencontrarnos con lo que fuimos. Nosotros hicimos una primera temporada Atardecentes, estando tú en Bogotá y yo estando aún acá, y nos hablamos desde la óptica de dos países diferentes. ¿Cuál ha sido? Te quiero hacer dos preguntas en uno. La primera, tu percepción estando en el ojo del huracán que es Nueva York o el estado de Nueva York. Sé que no estás en Manhattan ni en el propio New York City, pero estás en todo ese epicentro donde a nivel mundial es una de las zonas más afectadas. ¿Cómo has visto todo este pandemonium? Y la otra pregunta, me la puedes responder después, ¿cómo ves desde lejos cómo nos estamos comportando los colombianos en Colombia, donde existe una cacería de brujas por aquel que rompa la cuarentena? Pues mira que para mí ha sido como una sorpresa el haber vivido como todo este tema acá digamos, en un país distinto al mío, digamos. Estoy en medio de mi familia, siguiendo un poco las costumbres colombianas y todo, pero hacia afuera yo casi que diría que yo he vivido la pandemia a través de lo que me dice en los medios o me dice internet. Yo no la he padecido, digamos, ¿sí? Yo salgo a caminar, claro, guardando los cuidados y protocolo, tapabocas y guardando la distancia, pero no es lo mismo. O sea, yo hablo con mi familia en Bogotá y ellos lo viven de una manera terrible. O sea, si yo me pusiera en el lugar de ellos, pues la situación era mucho más dura que lo que vivo acá. La semana pasada escribía yo en el blog del Tiempo que una cosa es vivir la pandemia. Bueno, la pandemia también nos ha desnudado las costuras en la medida que ha sido como la división de clases, porque esa distancia social siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora se ha hecho evidente. Entonces, una cosa es vivir la cuarentena teniendo casa, cama y Netflix, y otra es viviendo en un apartamento estrecho con 3 hijos, ayudándolos a asumir una educación virtual para la que nadie estaba preparado, ni los maestros, ni los alumnos, ni los papás. Entonces es diferente esa visión de la cuarentena, ¿no? Porque, lo que te digo, pues desde la comodidad de uno de vivirla como lo estoy viviendo yo, a través de internet. Internet, wifi. Exacto.
mientras los otros la están viviendo en vivo y en directo. Entonces, comparar las situaciones termina siendo muy complicado. No obstante, sigue siendo difícil para nosotros en este país entender que la gente, bueno, igual que en nuestros países, depende del próximo cheque, del sueldo, del empleo actual. Los ahorros pueden ser inexistentes en la mayoría de los casos. Claro. Afortunadamente hay un gobierno un poco más fuerte que puede prestar un aliento, una ayuda, así sea incipiente, pero la puede prestar. Hay una cantidad de organizaciones dando comida para el que la necesite, y las escuelas están dando computadores o asistencia virtual a todos los alumnos. Pero sí, como bien lo dices, en un país de recursos escasos como los nuestros, mucha gente no se puede dar el lujo del teletrabajo porque puede tener el tele pero no el trabajo, ¿no? Claro. Desde que apareció el celular, la gente dejó de tener la computadora de la casa, salvo algunos profesionales creativos, algunas personas que siempre hemos estado dedicados y necesitamos el ordenador, la PC o la Mac en la casa para cosas más versátiles y más profundas. Pero a muchos los agarró a la medianoche y desnudos, como dices tú, aún no queriendo o no pudiendo. Pero en todo caso, el mundo ya no va a ser igual, y las necesidades siguen siendo necesidades y acrecentadas. Ajá. Yo no sé, Moricho, esa es como de las grandes preguntas, o sea, si el mundo va a ser igual, ¿sí? Yo soy muchos creen, por ejemplo, que la pandemia nos ha sacado el lado bueno de las personas. Yo, al contrario, creo que ha sacado lo peor de las personas. Tú ves... como una luna de miel, entonces. Sí, ¿será como una luna de miel? Es como yo decía, es como esos, haz de cuenta, los diciembres, donde como que el aire se llena de buena onda, y entonces todos estamos como en un ambiente de chéveridad y como queremos a todo el mundo, y ya en enero nos olvidamos y ya arranca un poco la guerra diaria. Yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, cuando se abra todo, y en algún momento se va a abrir, y todo el mundo, yo me imagino eso, de pronto mi visión es súper catastrófica, pero yo me imagino eso es como una guerra de todos contra todos, buscando rehacerse, ahí sí es cierto, y rehacer la economía de alguna manera, y ahí un poco luchando por la supervivencia, ¿sí? Entonces, esas son como porque además también, Adrián, y tú lo sabes, que ese tema, en estos temas, digamos, en esas coyunturas, lo que más florece son especialistas de la nada, o sea, diletantes que pescan un comentario aquí, pescan un comentario y elaboran una teoría súper armada, y al final como que nadie sabe nada, ¿sabes? Como que todos sabemos un poquito de aquí, un poquito de allá, y todos somos expertos ahí, pero en el fondo uno no sabe quién es el faro, luz y guía de la cosa, como que no. Entonces, se me ocurre una pregunta que nadie mejor que tú aquí en hacérsela, que es desde la comunicación, tú como maestro, como profesor de la escuela de periodistas. ¿Qué opinas de todo este tema con la comunicación que se ha exacerbado y se ha acelerado, en el que todo el mundo prende un live, todo el mundo se graba la reunión, inclusive muchas veces cosas que son que nos incumben solo a ti y a mí, pero vamos a que nos vean conversando, cosa que hacemos nosotros, por supuesto, y que ya lo hacíamos antes de que viniera todo esto, del movimiento podcast y todas estas cosas, pero hoy todo el mundo tiene algo que decir. ¿Cómo administrar tanta hiperinformación individual y a su vez masiva, todos con su cartelito mostrando, mira lo que estoy diciendo, o sea, como hablando mucho pero escuchándonos poco? Pero mira que ese es un tema que tal vez hablamos en uno de los programas del año pasado, de la famosa infodemia, ¿no? O sea, como la infoxicación. Correcto. En la que es tanto, mucho, yo creo que estamos hablando más de lo que estamos escuchando, y como tú dices, ahora
Zoom y el que no haga un Zoom a la semana como que no está en nada, más o menos, ¿cierto? Yo no sé eso a dónde nos va a conducir, porque en algún momento uno tiene que separar la carne de las verduras y decir, esto me sirve, esto no me sirve, pero es tanto el nivel de información, pero además información que termina siendo esa opinión, ¿cierto? O sea, no hay una, en Estados Unidos, y tú lo vives a diario con el doctor Fuchi, que es como es el sensei pues de la cosa, pero por lo menos hay alguien en el que uno dice, uy, vean, el señor, como que la cara, la voz, como que uno dice, uy, yo como que confío, pero de resto uno, ¿en quién confía? En los mandatarios no, porque también dan palos de ciego en todos lados, están dando palos de ciego y como que tiran una medida y si funciona bien y si no funciona, pues lástima y veremos y recomponemos. Sí, todo el mundo, Además, porque ejemplo, creo que no hay otra forma. claro, todo el mundo, por ejemplo, admirando a ciertos países, entre ellos Alemania, pero la misma Angela Merkel decía, sí, o sea, pues no cantemos victoria porque estamos caminando a dos aguas y cualquier error, no sabemos si esto se va a empeorar o no, si viene una segunda oleada de pandémica. Es decir, tenemos mucho que aprender de todo esto. Bueno, creo que ha dejado al descubierto a la opinión pública, no sé si vaya a tragar entero de ahora en adelante, porque no basta con que venga una farmacéutica a decirnos que tiene aquí la vacuna, sobre todo en algo que ya en este país era una industria, que era la vacuna anual contra el flu, que decía esas gripes, esas oleadas de gripes que habían, que yo nunca... Bueno, a mí me la pusieron ahora para el examen de la residencia y por primera vez que me ponían una vacuna de esas. Pero aquí es cultural ponerse la vacuna contra la gripe anualmente. Lo otro es, hoy es el coronavirus, mañana puede ser el COVID-19, mañana puede ser el COVID-20, después el COVID-21, COVID-22 o cualquier otra cosa que venga y nos va a dejar a nosotros en jaque o jaque mate. Claro, entonces ahí vuelve un poco al tema. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos frente a la situación? Porque el gran problema creo yo es que si el tema tuviera, por ejemplo, una fecha, uno dice, listo, me programo para el enero del 2021 y hace uno sus cuentas y se organiza, pero como no se sabe, o sea, además es un tema como que cambia todos los días. O sea, hoy te cierran, mañana te abren, mañana amanece que hay la vacuna y resulta que no es la vacuna, o que el desinfectante o lo que sea. Todos los días aparece una noticia diferente, como que cambia el curso de la situación. Entonces, ¿cómo elaborar un plan para eso? Si no tengo ni siquiera claro qué es, para dónde va, qué va a pasar. Entonces la cosa ahí termina siendo súper compleja para todo el mundo. Vamos a terminar como el coronel esperando la carta. Sí, el coronel no, y falta quien nos escriba. Oye, que dentro de todo esto el matiz político entre los que siguen una tendencia u otra en este país o en nuestro país, la gente lo está tomando un poquito mal, porque es como que ya va, yo me voy con el alcalde o con el presidente o con este otro alcalde o con aquel presidente o con estos otros presidentes, y es comparando a quién o a mi juicio quién lo hace mejor o quién lo hace peor, y es como que no entender nuestro rol y nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Que sí, yo creo que también esa es una gran divergencia que se plantea, y es el papel que juega el Estado, por ejemplo. Entonces muchos dicen, no, ya China lo controló, pero China lo que pasa es que es un Estado súper fuerte que controla todas las actividades del individuo. Entonces, y está el otro extremo, ¿no? Oiga, que es un poco lo que he percibido en mi etapa aquí en Estados Unidos, que es, no, mi libertad es por encima de todo, mi libertad de movilidad, mi libertad de un poco de hacer, mi libre albedrío, de hacer lo que quiero, lo que mi cuerpo me pide, y nadie me lo puede impedir, ¿sí? Y entonces empieza uno como a congar, venga, ¿dónde está la corresponsabilidad?
¿sí? En Argentina, por ejemplo, esta semana conversaba con un grupo de psicólogos argentinos que trabajan el tema de la tercera edad y relataban el hecho que, por ejemplo, los mayores de 70 en Argentina están absolutamente rebotados frente a la disposición del gobierno, que no pueden salir mayores de edad, mayores de 70 años a la calle, que es un poco la misma que existe en Colombia. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la corresponsabilidad? ¿Dónde está el papel del Estado? Entonces, cada cual tiene una explicación válida, posible además, ¿sí? Incluso desde la religión, desde todo el mundo tiene una explicación de lo que está pasando. Mira, fíjate que estaba tratando de corregir un poquito cuál es el miedo a salir de casa. Se llama agorafobia. Yo no sé por qué dije agorafobia. Aranofobia. Es agorafobia. Ese es miedo a las arañas. El miedo a la multitud. Agorafobia sí es el miedo o padecimiento o ansiedad intensa de estar en lugares públicos, en lo que te sientes con miedo o difícil de escapar. Sí. Pero bueno, va más o menos hacia eso que se va a crear hoy por hoy con el distanciamiento social, con el no estar afuera y con esa cacería de brujas que se está presentando en algunas partes. Bueno, tratando de hacerlo bien, por último, ¿no? Al final son las buenas intenciones de que nadie más se enferme. Y eso es noble, de que un país o que un mundo se separe para proteger, así sea a pocos. Sí. De ese tema, pues no sé, acá podríamos quedarnos hablando mucho tiempo y terminamos un poco diciendo lo que hemos dicho hasta ahorita. Es decir, como que no hay un factor claro. Lo que uno ve es miedo, por ejemplo. Yo veo mucho miedo en las personas, entonces el miedo te hace actuar de determinadas maneras, pero hay tal nivel de confusión en el que todos son opiniones y al final no hay claridad de nada. Entonces, como este reencuentro, como este volvernos a ver, como este inicio de temporada de Atardecentes y Networking Café, creo que el tema además era ineludible, ¿no? Yo creo que no podríamos haber eludido el tema y arrancar a hablar de otras cosas, porque es como el eje central de la vida de hoy, digamos. Correcto. Y bueno, este episodio por Mutuo Cuarto decidimos hacerlo un poco más corto para hacerlo más dinámico y darnos pie a un nuevo episodio prontamente. Sí. Adrián, yo te quería preguntar una cosa, porque mucha gente que te sigue en las redes y que tenemos amigos como me han preguntado, pero venga, ¿qué pasó? Y me gustaría que utilizaras el espacio para explicar, porque mucha gente te conoció siempre como Paisa 7 y ahora diste el vuelco y reforzaste tu otra cuenta, pero explícanos un poco cómo es el tema. Bueno, va a ser la historia larga, corta, y la voy a contar desde el principio. Yo cuando abrí Twitter la primera vez por allá comencé a usarlo o a ver o a escuchar del ruido en el 2008, pero me decidí a abrirlo en el 2009 estando en Santiago de Chile en una temporada que estuve allá viviendo y todavía vivíamos en el anonimato. Era una época en la que la identidad digital se escudaba en el nickname y en la foto, en una foto de avatar que jamás era tu foto personal. Sí. Y yo aprendí a usar mi segundo nombre como escudo, o sea, Johans Adrián Peláez, un segundo nombre que no utilicé mucho, pero que en internet fue por el que me di a conocer y por el que mucha gente me conoce y me llama. Sí. Entonces el Johans Peláez, o sea, mi identidad en la vida presencial se quedó como en la reserva de la vida presencial o vida real, como algunos quisieron hacer la diferenciación, y yo busqué un nombre que tenía dos opciones, una que era Águila Solar, que me gustaba mucho y tiene otra historia larga y muy interesante, pero no cabía en el Twitter, le sobraba una o dos letras, hasta 15 caracteres, o ya no sé que no podía usar Águila Solar en ese momento. Y tenía una que se llamaba Paisa 1974. Realmente ahí fue que comencé. Y no me gustaba mucho, honestamente. Y era como que
siendo colombo-venezolano, más criado en Venezuela que en Colombia, como que paisa, vamos a ponérmelo. Pero no me representaba necesariamente. Luego, como al cabo de un año ya tuiteando y que comencé a ser como que reconocido y tener una comunidad a nivel político, a nivel ciudadano, a nivel de engagement, a nivel de comunidad grande en diferentes países, hice el upgrade y le quité 3 letras. Era un upgrade tener un nombre más cortico. Ajá. Y representó una época muy bonita, muy interesante, pero que me chocaba mucho de cara a presentarme a círculos de networking, a otras cosas, y sobre todo ya desde hace 7 años que vivo acá, desde un intento de hackeo masivo, intentaron borrar toda mi identidad digital, incluyendo cuenta Skype, lo que usted se puede imaginar que uno tenga en un perfil, lo borraron, y yo fue que lo rescaté uno a uno con un gran sacrificio. Inclusive mi cuenta de Instagram era @paisa7 y la perdí para siempre, porque con ellos no se puede hacer nada. Más reversa tiene un avión o un tren, no sé cómo es que dice. El detalle es que de hace unos años para acá, ese bullicio, ese influencer, esa persona que estaba liderando muchas cosas, cambió la voz, entendí muchas cosas. Algunas cosas me dejaron de gustar de ese espejo, en el que hay que verlo como un espejo, pero no cruzarlo, porque una vez que lo cruzas te envuelves en una cantidad de situaciones en las que dejas de ser tú. Y me pasó con mi propia cuenta y la abandoné. La abandoné, que aunque yo consideraba que escribía y compartía cosas, de vez en cuando alguien me leía y me decía: "Ay, estás perdido, tenías años que no escribes". Yo sí escribo, pero es que ya no me leen, ya no me ven. pero es que antes, te estoy diciendo, una cuenta que en 4 años tenía 150,000 tweets. O sea, de ahí podemos sacar varios libros. Claro. Entonces, desde hace años había tomado esa decisión, y ya ahora, a partir de un cambio cumbre, enfocado ya hacia nuevos horizontes, yo dije: es hora, y representa un cambio donde conecte con los puntos claros de una identidad digital clara, en la que ese soy yo. O sea, no estoy inventándome otro nombre. Ajá. Igual la cuentica queda por allí salvaguardada, por si de vez en cuando quiera tuitear por ahí desde ella, más chiquita, pero por ahí va. Vale, entonces pues chévere, ya todos los seguidores del Paisa 7 ya saben dónde estamos más o menos. Correcto. Qué bien, qué bien. Pues Adrián, un gusto habernos reencontrado. Esperemos que podamos cumplir esta cita semanal con algunos pequeños cambios con respecto a lo que hemos venido haciendo, que esperamos sea para mejor, y que podamos incorporar a más personas, más opiniones, más voces, más saberes, que creo que es finalmente la idea de estos encuentros. Aquí estamos y aquí seguimos. Vale, un abrazo, Adrián. Hasta el próximo episodio.